con responsabilidad, con fuerza, con convicción y con alegría esta proclamación y declaro desde ya que esta elección presidencial está abierta. Ganaremos el 17 de noviembre. Evelyn, ¿dónde está o qué queda de la mujer intensa, apasionada, visceral, que reacciona de repente con garabatos y que no lo hemos visto en esta campaña? Está todo ahí, está más contenido. La verdad es que yo soy súper intensa. Hay ciertas cosas que me hacen hervir la sangre y eso sigue ahí. Lo que pasa es que creo que realmente si tú estás optando a un puesto tan alto como la presidencia, tú tienes que tener claro que no te puedes dejar llevar ni por la rabia, ni por la ira, ni por los sentimientos del momento. Tú tienes que ponderar más cosas. Lo cual a alguna gente le ha chocado, me dicen que como que he cambiado, que sé más tú. Y yo podría ser más yo, ni un problema, más yo en el sentido de más, pero creo que no es lo que corresponde, porque uno está optando a un puesto de mucha, mucha responsabilidad. Y eso significa que tú tienes que escuchar al otro, tienes que formarte tu propia opinión y tienes que resolver con la mente muy fría. Pero para gobernar, y si llega al gobierno, van a ser 4 años donde va a salir esa Evelyn de verdad. Por eso no es más genuino sacarla y sacar lo que la gente conoce. Yo creo que, han habido varias ocasiones en que ha salido eso, y probablemente va a seguir saliendo porque la naturaleza tuya no cambia. Lo que sí tú puedes es ponerla un poco con las riendas más cortas, o puedes darle mayor fluidez a eso. Y yo he decidido ahora que en realidad tengo que acortar riendas sobre mi propio carácter. ¿Y cómo ha cortado las riendas? Básicamente haciendo una revisión todas las noches de lo que he hecho mal. Creo que lo más importante es uno mirarse, qué es lo que debiste haber hecho distinto, en qué minuto te dejaste arrancar por la molestia o por algo que no te gustó, y en qué minuto debieras haber sido más paciente. Yo creo que todo eso se puede... cuando la gente dice yo soy así y no cambio, perdón, todo el mundo puede cambiar. Y creo que en este caso el tema de la responsabilidad es un tema muy importante. Y es básicamente autocontrol. Autocontrol. No toma nada. Nunca en mi vida he tomado nada. Nunca, jamás. ¿Sigue sintiéndose... Ni para dormir, ni para nada. ¿Sigue sintiéndose David frente a Goliat cuando presentó su candidatura, cuando fue su proclamación, que fue una de las cosas que dijo, esto es como la candidatura de David frente a Goliat, pero vamos a salir adelante? Es David contra Goliat. Llegué mucho más tarde, ella era mucho más conocida, había sido presidenta. Miren usted la cantidad de recursos que tiene. O sea, yo veo la cantidad de despliegue, de publicidad en todas partes, comparada con la mía. Está claro, digamos, que la diferencia en recursos económicos es brutal, la diferencia. Así que sí, es David contra Goliat, pero también creo que vamos a salir adelante. O sea, a mí no me cabe duda que vamos a pasar a segunda vuelta y que la segunda vuelta va a ser súper estrecha y puede ganar cualquiera de las dos. Bueno, de hecho, hace esta semana el presidente Sebastián Piñera decía, yo creo que esta elección está efectivamente entre dos personas, lo dijo en Radio Bio Bio, Michelle Bachelet y Evelyn Matei, y en ese orden, para ser franco y honesto, dijo, pido perdón si alguien se molesta, pero que quien lleva la delantera, Michelle Bachelet y Evelyn Matei, en ese orden. Tiene toda la razón. ¿Cuánto ayudan esas declaraciones del presidente Piñera? ¿Sabe lo que pasa? El presidente Piñera está diciendo lo que todo el mundo sabe, lo que es sensato. Alguien podrá decir mejor que no lo diga. A mí la honestidad absoluta me encanta. Así que yo no se lo tomo para nada mal. Y si ayuda o no ayuda da lo mismo, porque yo igual estoy segunda, igual tengo que trabajar. Y la meta primera es pasar a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta la meta es ganar. Ahora, usted está luchando a dos bandas en este minuto, no solamente tiene un flanco que está por encima de usted, sino que ¿la están alcanzando? No, no me están alcanzando. Se han dado a conocer una serie de encuestas muy mal hechas,
y a mi juicio bastante tendenciosas. La impresión que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestras propias encuestas, es que la diferencia es más o menos 25 a 10. ¿Usted habla de la encuesta Ipsos? Sí, muy mala. Es una mala encuesta, tiene una mala encuesta por dos razones. Mala metodología. Cuando tú haces una encuesta, tú tratas de segmentar. Por ejemplo, si tú tienes la mitad de hombres y la mitad de mujeres, tú tratas que la mitad de las encuestas que te contestan sean hombres y mujeres. Si hay, por ejemplo, un 10% ABC1, entonces tú tratas que lo que te contesten sean 10% ABC1. Y eso significa que tú tienes que escoger muy bien tu muestra. Acá, en cambio, es una computadora que va llamando y no tiene idea si respondió un niño de 10 años que se estaba divirtiendo, o una mujer o un hombre, no sabe si es ABC1, si es D, no saben nada. ¿Y cuáles son sus encuestas, Evelyn? Las encuestas nuestras son encuestas que se han hecho en distintas regiones, que han hecho algunos de los propios candidatos, otras que hemos hecho nosotros, y la verdad es que la diferencia es bastante grande. Bastante grande, con el candidato que la sigue. Sí. ¿Cuántos puntos? 25 a 10. 25 a 10. Ahora, pasemos a revisar lo que ha sido esta campaña, una campaña que ha sido bastante dura al inicio, una campaña bastante corta además. ¿Cuál es su balance del mes de septiembre en relación a esta campaña electoral? Este año estuvo marcado por dos hechos bastante significativos, ¿no es cierto?, que fueron los 40 años del golpe y también los 25 años del sí y del no. Y fue muy difícil hablar de temas del futuro, fue muy difícil poder dar a conocer cuáles son las cosas que me mueven, por qué quiero ser presidenta de la República, en qué creo, en qué tipo de sociedad creo, a qué aspiro. Fue muy difícil hablar de todo eso porque siempre el tema era el pasado. Entonces, fue un mes complejo desde el punto de vista que mi candidatura es tan corta, y poder dar a conocer esos sueños, tengo muy poco tiempo y un mes completo estuve dedicado más al pasado que al futuro. Porque el país estaba en eso. El país estaba en eso y yo entiendo que el país estaba en eso y que los periodistas tenían que hacer su labor, pero si tú me preguntas a mí qué pasó con mi candidatura, era un momento muy difícil para dar a conocer lo que tiene que dar a conocer cualquier candidato, que es en qué tiene en la cabeza, qué tipo de sociedad sueña. ¿Cuáles son las cosas que uno cree que están mal? ¿Y no era mejor empatizar con lo que había en el sentimiento de los chilenos? Lo que sucede es que yo siento que las cosas se trataron de manera sesgada. Era difícil empatizar, porque pareciera que a todo el mundo se le olvidó que en esa época había Guerra Fría y que aquí estaba muriendo gente izquierda. En Perú los que estaban matando eran gente izquierda. Que habían problemas. No solamente acá, habían problemas en Argentina, habían problemas en Uruguay, habían problemas en Brasil, habían problemas en Alemania Oriental, habían problemas en Polonia, habían problemas en Hungría, habían problemas en Checoslovaquia. O sea, el tema de los derechos humanos, toda esa década, toda la época de la Guerra Fría fue terrible para los derechos humanos. Entonces, cuando uno pone como que Chile de repente se volvió loco y de la nada llegaron unos señores terribles a matar gente, yo sentí realmente que había hecho falta una mirada un poquitito más de qué es lo que estaba pasando con el mundo. Y sobre todo de qué es lo que pasa con esas ideologías tan brutalmente duras, donde se piensa, digamos, que matar gente es lícito con tal de imponer tu proyecto político. Todo ese análisis, a mi juicio, no estuvo. ¿Y la dictadura ocupó la fuerza del Estado para imponer un proyecto político? Claro que sí. Y eso no es lícito, como tampoco es lícito, a mi juicio, el terrorismo armado como para imponer su propio. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que sucedió en Perú, uno ve también la brutalidad del terrorismo. Claro, entonces estábamos en Chile hablando del tema de lo que había pasado en Chile, con el recuerdo de las víctimas de Chile, sí, y con todo lo que había pasado en nuestro país, con el tema de la dictadura, con el tema de los detenidos desaparecidos que se han encontrado muy poco. Por eso, ¿no tal vez fue un error no empatizar con eso? Lo que pasa es que yo he empatizado siempre. Pero en ese momento cuando usted dice yo tenía 20 años y a mí no se me puede pedir que pida perdón, ¿se arrepiente de haber dicho eso? A ver, yo creo que no fue exactamente lo que dije. Yo tenía 20 años para el golpe. De hecho, ni siquiera estaba en Chile. Pero fue probablemente cuando hablamos del golpe, ¿no es cierto? Pero después yo ya tenía 36 años cuando se terminó el gobierno militar, por lo tanto, probablemente mi respuesta fue súper
fue limitada y no refleja el todo. Lo que sucede, digamos, es que cuando estaban ocurriendo los hechos, yo ya hablé del tema de los derechos humanos. Yo era don nadie me conocía, de hecho mi padre estaba en la Junta de Gobierno, pero nadie sabía si tenía hijos, si no tenía hijos y qué sé yo. Y como en algún minuto tuve un premio en la universidad, me hicieron una entrevista y ahí yo ya hablé del tema de los derechos humanos, que era algo inaceptable. Lo volví a repetir recién electa diputada. Por lo tanto, yo sentía que respecto del tema de los derechos humanos yo había sido súper clara desde el principio. Pero a lo mejor era bueno recordarlo por el momento. ¿Fue una quizá, mala lectura a lo mejor? Quizás hubiese sido bueno decirlo, pero ¿sabes qué pasa? Yo también siento que estoy un poquitito preocupada de que las cosas se lean solamente para un lado. Porque si no hubiéramos tenido la Guerra Fría en el mundo, si no hubiéramos tenido un partido socialista que estaba usando la vía armada en forma explícita para llegar al poder y para quedarse con el poder, si no hubiera sido que el entonces presidente Allende había demostrado admiración hacia la Unión Soviética, hacia Cuba, probablemente nunca hubiéramos tenido golpe militar. ¿Y eso lo justifica? No, no lo justifica, pero me parece que no es razonable plantear un solo lado. Me parece que no es razonable. Uh-huh. Ahora, y creo que efectivamente se ha hecho bastante... Yo probablemente me quedé muy choqueada con los malos usos del tema de los derechos humanos. El tema, por ejemplo, de los exonerados a mí me choqueó mucho. Cuando tú ves que un tema tan doloroso como es que hay personas que genuinamente perdieron su trabajo y sufrieron y fueron perseguidos quizás por sus ideas, y que después se cuele una tropa de frescos con diputados y senadores dando certificados donde no les constaba nada para ganar votos. ¿Sabes qué más me produce también bastante choque? El mal uso que se ha hecho de algunos de esos temas uh-huh. en nuestro país. Claro, pero ¿son equiparables? No son equiparables, obviamente uh-huh. que no. O sea, pero lo que pasa es que yo nunca he dicho que sean equiparables. Y el tema de la muerte y el tema del terrorismo de Estado, o como quieras llamarle, el tema de usar el Estado para perseguir gente, no lo he justificado nunca en mi vida. Uh-huh. ¿Usted habla de régimen militar, de dictadura, de gobierno militar? Yo hablo de gobierno militar, uh-huh. pero tengo claro que no fue un gobierno democrático, así que no me choca ni nada, ni me molesta cuando otra persona habla de dictadura. Creo que cada uno puede llamarle como quiera. ¿Fue un error, como dijo el presidente Piñera, haber votado que sí? Uno vota y uno toma las decisiones con la información que tiene en ese minuto. Con la información que yo tenía en ese minuto, yo decidí votar que sí. ¿Y con la información que tiene ahora? Yo creo que el gobierno de Aylwin fue un buen gobierno. Creo que el expresidente Aylwin fue muy sabio y sensato. Y tuvo también muy buenos colaboradores, como por ejemplo Benninger, por ejemplo Enrique Correa. Y por lo tanto, muchos de los temores que teníamos no resultaron ciertos, gracias a Dios. Uh-huh. Por eso, pero usted también en una entrevista con CNN dijo que queriendo que ganara él no votó no fue, por el yo sí. No dije queriendo. Eso me lo pusieron en mis labios. Yo dije que yo sabía que iba a ganar el no. Sabía que iba a ganar el no. Y yo creo que cualquier persona sensata sabía. Y lo que yo no quería es que arrasara uno de los lados. Porque creo que cuando han habido ese tipo de traumas, lo mejor es tratar de salir en forma lo más consensuada posible, que fue finalmente lo que sucedió, y que fue lo que trató de hacer después Aylwin también, a lo que además contribuyó mi padre. Aylwin le pidió a mi padre que siguiera en la comandancia de jefe. Mi papá él tenía derecho a seguir 8 años, él se iba a retirar inmediatamente cuando hubiera cambio de gobierno. Aylwin le pidió que siguió creo que como un año y medio más, hasta que salió el informe Rettig, y por lo tanto todo lo que sucedió ahí fue, yo diría, un ejercicio
de responsabilidad, de grandeza, de tratar de, sin olvidar lo que había ocurrido en el pasado, de tratar de construir, de reconstruir una fibra social que nos permitiera mirar hacia adelante. Yo soy muy admiradora de qué es lo que se hizo ahí. Ahora, no lo sabíamos antes y uno vota con la información que tiene antes. Pero tal vez con esta información habría votado distinto. Yo nunca jamás, hace política ficción. No, eso no hago política ficción. Ahora, uno toma las decisiones ¿qué le parecieron las declaraciones del presidente en este sentido? También fue en una entrevista de CNN que dijo que Evelyn Matei tal vez se equivocó al votar por el sí. Él había hablado también de los cómplices pasivos. ¿Cuál es la lectura política que hace usted de esas declaraciones del presidente? Yo trabajaba con el presidente en esa época, del sí y del no. Trabajábamos en Bancar. Y me acuerdo que él trabajaba para el no y yo trabajaba para el sí. Así que él me había dicho ya hace mucho tiempo que creía que yo me equivocaba. Me lo había dicho hace, ¿cuánto? 25 años atrás. Escucharlo en la boca del presidente siendo uno candidato de su coalición, no sé cómo cae. No me cae nada de mal. No me molesta. Yo conozco al presidente y cuando él dice, por ejemplo, que estamos Michelle Bachelet primera y yo segunda, yo sé que él es así. Y yo sé que él piensa así. Y yo lo respeto. O sea, ¿y esas no son las cosas que le dan rabia? No. Cuando la gente habla, ¿cuáles son las cosas que me dan rabia? La irresponsabilidad, el populismo, la demagogia, prometerle a los chilenos cosas que no se pueden cumplir. Pero ¿no le ha dado rabia, por ejemplo, que durante este mes de septiembre, desde el propio gobierno, desde la moneda, usted haya salido un poco trasquilada después de todas estas declaraciones? Matilde, no me dan rabia ni una declaración ni la otra. Lo que sí me da rabia es cuando empiezan a haber fuegos cruzados donde uno tiene la impresión que no siempre se está atacando la idea o la declaración, sino a veces las personas. Eso me da más rabia. Pero que alguien diga lo que genuinamente piensa, yo creo que es parte tan importante de ser humano, de poder decir lo que uno piensa, que les caiga bien, que les caiga mal, da lo mismo. ¿Y en política también? Es así. En política también. ¿Cuál es su relación con el presidente Piñera? De muchísimo cariño, de ambos lados. Realmente es bien impresionante cómo después de haber tenido un lío tan brutal como el Piñera Gate, pudimos recomponer no solamente una relación de trabajo, sino de confianza, de cariño, de lealtades. Es bien bonito, la verdad. ¿Cómo califica usted ese episodio? Un error de juventud de ambos, terrible. Ahora, ¿el presidente Piñera se ha convertido en un gran elector en esta campaña o en el 10º candidato? Ni lo uno ni lo otro. Yo no creo que él esté lanzando su candidatura. Por lo demás, tiene todo el derecho a lanzarla cuando quiera. Pero de verdad no creo que la esté lanzando ahora. Si la va a lanzar en el futuro o no, no lo sabemos. Pero yo creo que es un poco mezquino creer que él está actuando solamente en beneficio propio. Cuando uno conoce al presidente, y yo lo conozco bien, uno se da cuenta que él es brutalmente franco. Y si tú le preguntas, ¿crees tú que fue un error? Él te va a contestar, sí, creo que fue un error. Y yo tengo que entender que él es así y respetar que él es así. Y no se lo tomo mal en absoluto. Por lo demás, yo también he sido en algunas ocasiones súper franca con él y él ha tenido un respeto absoluto. Hemos tenido diferencias en materias, por ejemplo, me acuerdo del trabajo y yo era muy franca y él eso lo acepta. Yo te diría que casi le gusta que uno mantenga sus posiciones y diga por qué sí, por qué no. Ahora, si tú me dices el gran elector, tampoco. La gente ahora está hablando, por ejemplo, de un presunto intervencionismo. Y yo quiero contarles lo que es de verdad intervencionismo. Pero le voy a preguntar después del intervencionismo. No es ni gran elector, es amigo. Es amigo. Es un presidente sí, que está claramente diciendo cuál es su preferencia. ¿Y usted votaría por él el 2017? Sí, de todos modos. Ahora, no solamente lo votaría por él, lo acompañaría en todo lo que él me permitiera acompañarlo. Ahora, lo que usted decía, se ha acusado en estos días, en esta última semana, de intervencionismo por el canto que hicieron de los mariachis durante el fin de semana pasado cuando celebraron los 2 años de la extensión del postnatal, después cuando él fue a esta comida que le brindó la alianza de Evópoli, RN y la UDI,
pero después parece que da 2 pasos para adelante y 3 para atrás, porque aparece también diciendo en entrevistas que claramente la que va en pole position no es usted. Pero eso es ser franco. Por un lado, él dice, esta va en pole position, y por otro lado dice, esta es la que yo prefiero. ¿Y cómo responde usted a que las acusaciones de intervencionismo? Yo siempre digo, a mí me tocó vivir lo que es el intervencionismo de verdad. Yo era candidata al Senado por la 4ª región, por la región de Coquimbo, cuando vi cartas de diputados y de senadores de la Concertación que se habían conseguido el listado de todas las personas que iban a recibir la pensión asistencial. En esa época había como un cupo, y conseguirse la pensión asistencial no era para todos. Y estos diputados y senadores le mandaban una carta: querida señora Juanita González, quiero decirle que usted ha obtenido la pensión asistencial, y daban a entender que ellos se la habían conseguido. ¿Siguen en ejercicio? Siguen en ejercicio. ¿Y van a la reelección? Algunos. ¿Quiénes? No voy a dar nombres. No es tan fácil por lo demás imaginarse quiénes son. Después, venía 10 días antes de las elecciones. Francamente, ¿podremos recordar los nombres o no? Bueno, obviamente Jorge Pizarro era uno de ellos. Además, por ejemplo, venía la época 10 días antes de las elecciones, y venían los bonos de INDAP. 100.000 pesos para cada campesino, para cada beneficiario. Y se juntaban a toda la gente en Salamanca, en el gimnasio, y venía el señor del INDAP de Santiago, y el señor del INDAP de la región, y el señor INDAP de la provincia, y decían que este bono se lo consiguió el candidato tal y tal, obviamente de la Concertación. Después, me acuerdo perfectamente, celebraron, esto fue para una segunda vuelta, celebran el día de la Navidad del campesino. INDAP lo celebra, INDAP lo paga, y ahí mismo repartían los panfletos de la candidata Bachelet. ¿Y usted cree que ahora no se hace eso? No, claramente eso no se hace. Perdón, sí. Y hay varias más. Está, por ejemplo, cuando usaban los programas de empleo, y con los programas de empleo, que eran platas de gobierno, pagaban a los activistas que estaban haciendo las campañas. Entonces, cuando me están hablando de intervencionismo, perdóneme, que un candidato, que un presidente de la República diga yo prefiero este, versus usar las platas de INDAP, los bonos, usar las listas de los beneficiarios, usar las platas, ¿no es cierto?, de INDAP para la Navidad. O sea, estamos hablando de otras cosas. Y creo que lo que vivía ahí era un intervencionismo que realmente era muy grave. Y ahora usted pone las manos al fuego, porque eso no ocurre entre los parlamentarios que van a la reelección. Yo no tengo cómo poner las manos al fuego de nadie, por nadie. Porque uno nunca sabe si hay alguien que está haciendo un muy mal uso. Pero yo creo que en esa época era política de gobierno. Y le puedo asegurar que ahora no es política de gobierno. ¿Qué representa este lugar de la casa para usted? Este es el lugar de los sentidos, de las alegrías, del trabajo también a veces bien duro, porque tú, si vienes un domingo que no esté en campaña, me vas a ver probablemente con la pala, con el chuzo, con blue jeans bien viejos y con guantes, sembrando, desmalezando, plantando bulbos, sacando cosas que ya no me gustan. Estas plantas son suyas, las plantas son usted, todas las mías, sí, y las adoro, y muchas de ellas las he plantado yo misma, la gran mayoría, y todas las he escogido yo. Menos esos 2 árboles que hay atrás. Esos 2 árboles no. ¿Quién plantó esos árboles? Esos árboles son los que le regaló el general Bachelet a mi padre cuando nos vinimos a vivir a esta casa. Los plantó mi papá. ¿Y se los regaló el general Bachelet? Sí. Ellos eran muy amigos, muy amigos, y cuando nosotros llegamos a esta casa, obviamente que no había jardín, no había nada, de hecho no habían casas, esto era como el campo. Me acuerdo que íbamos a comprar leche al pie de la vaca, aquí a 2 o 3 cuadras, hoy día ya esto es ciudad, y él llegó con ese regalo, 3 arbolitos, uno de ellos se murió, son 2 olivos de Bohemia y uno era un
ciruelo en flor, que hace muy, muy lindo contraste porque uno tiene un follaje así rojo cobrizo y los otros dos son como verde plateado, entonces se veían preciosos. ¿Y qué le dice, no sé, la vida, que usted ahora esté de candidata, que su principal contrincante sea la hija del que le regaló esos árboles a su papá? Chile es un país pequeño. Al final muchos nos conocemos y hemos tenido vueltas en la vida. Yo cuando ella fue presidenta traté realmente de ayudar en todo lo que pude. Pero no solamente porque ella era presidenta, probablemente eso hizo alguna pequeña diferencia, pero porque también creo que los países se sacan adelante solamente en la medida que hay consenso, que hay responsabilidad, responsabilidad por el país, por sus habitantes, y eso significa poder llegar a acuerdos, tener conversaciones, etcétera. Y si sacamos la racionalidad, ¿qué le dicen esos árboles cuando usted los mira con mayor detención? Después lo miramos, pero... A mí lo que me dice es la pena de los desencuentros tan brutales que ha tenido nuestro país y cómo tratar de evitar esos desencuentros brutales en el futuro. ¿Cómo? Para mí, por eso que el tema de la responsabilidad es tan importante. Nosotros no estábamos en Chile cuando ocurrieron todos los hechos, estuvimos fuera 72, 73 y yo además todo el 74. Pero cuando yo volví vi familias que se habían destruido, vi amistades que se habían destruido, vi gente que yo quería y que ya no estaba. Bueno, el general Bachelet ya no estaba. Obvio. ¿Qué recuerdos tiene del general Bachelet? Era un hombre buen mozo y cariñoso. Yo tanto no lo conocía, yo lo conocía básicamente como amigo de mi padre, pero lo queríamos mucho. Yo nunca participé en conversaciones con él, por ejemplo, pero era el tío Beto. Porque en esa época los niños no se metían. Y porque yo además nunca estaba en la casa, siempre estaba o haciendo deporte, o tocando el piano, o donde amigos, o sea, claro, la vida de los padres era distinta de la vida mía, ¿no? Su papá siente un gran cariño por el general Bachelet, él ha reconocido en muchas entrevistas, en libros, que eran amigos, y que le dolió mucho lo que había pasado con él, y que le dolió mucho no haberlo visitado. Él dijo que había primado sobre él la prudencia por sobre el coraje. ¿A usted le habría pasado lo mismo? Yo no sé. Yo también quiero señalar algo que probablemente mi papá no dice. Cuando él llegó de Inglaterra, habían ruidos de posibles conflictos con Perú. Era una época en que las Fuerzas Armadas en Chile estaban como bien desarmadas. No había dinero, no había nada. Entonces cuando él llegó, lo pusieron a cargo de preparar esa posible guerra. De tal manera que probablemente no solamente fue coraje, sino que falta de tiempo. Pero era su amigo. No sé si lo hubieran dejado primero entrar. Y segundo, yo creo que en esa época ellos trabajaron 20 horas al día. De hecho, mi padre después tuvo que viajar al extranjero a comprar armamento, etcétera. Pero los que se la jugaban lo pasaron mal después. ¿Cómo? Los que se la jugaron por sus compañeros no tuvieron un buen destino. Probablemente no. Esa es la locura de cuando uno pone los ideales por sobre lo que son los seres humanos. Y eso fue lo que probablemente esa es la razón por la cual yo le tengo tanto horror a todas esas ideologías y a todas esas posturas tan extremas. Porque en realidad se puede perder muy fácilmente el respeto por el ser humano, por cada ser humano. Su padre también ha dicho que tan irracional como que a él lo responsabilicen o quieran procesarlo por la muerte del general Bachelet es que al general Bachelet lo hayan acusado de traición. Sí, ninguna de las dos son las locuras de la época, ¿no? Pero o sea, que alguien lo hubiera acusado de traición me parece de mentes muy torcidas. Pero también de mentes torcidas que estén tratando de involucrar a mi padre en la muerte del general Bachelet. Ese es el tipo de personas que yo creo que le hace tanto daño a los países. La viuda del general Bachelet, la señora Ángela Geria, ha dicho que su papá nunca tuvo nada que ver en la muerte y la familia decidió no hacerse parte en este proceso. Es algo que yo valoro muchísimo, muchísimo. Y es la verdad.
ellas saben que es la verdad y han actuado en forma consecuente. ¿Cuál es su relación con la señora Ángela Ageria? Poca relación, pero obviamente que son cariños que más allá de las diferencias, son cariños que están ahí. Y usted le mandó rosas color té cuando ella declaró... ¿Y cómo sabe que son color té? Porque ella lo dice, ella lo cuenta. Sí. Y que además le causó un impacto muy grande porque cuando cumplieron aniversario de matrimonio, ella había recibido de su marido, el general Bachelet, no te puedo creer, las mismas rosas color té y le causaron gran impacto. Y ella me dejaste con piel de gallina, no tenía idea. Me alegro porque en realidad yo cuando era diputada y senadora, y ustedes lo pueden ver en las actas, yo muchas veces me refería al general Bachelet, señalando que realmente las posturas extremas le hacían mucho daño a los países y que en el pasado habían hecho daño a los países y que muchas veces además los responsables de esas posturas extremas son los primeros que se van, son los primeros que arrancan y dejan después al resto de la gente sufriendo las consecuencias. Me causa mucho horror todas esas posturas extremas, de verdad. No, el meter odiosidades, Y hablando de esas posturas extremas, ¿a usted le causa rechazo escuchar a Manuel Contreras diciendo que todo se justificaba por salvar a la patria, que él no se arrepiente de nada? ¿Qué efecto le causó a usted la entrevista que él dio? Mire, nada más lejano a mí que General Contreras. Todo lo que hizo me causa un rechazo absoluto. Ojalá nunca hubiera dado la entrevista. Le ha causado mucho daño a mucha gente, ojalá se quede callado. Pero esa entrevista también permitió hacer visibles estos beneficios con los que muchos militares condenados por delitos de derechos humanos gozaban, que son beneficios con los que no cuenta en general la población penal. ¿Usted comparte esta decisión de haber cerrado el penal Cordillera? Yo lo dije cuando el presidente lo cerró, el mismo día que se supo la decisión. ¿Y usted cerraría también Punta Peuco? No. Si tú miras... cada vez que han habido juicios, por ejemplo, contra los altos oficiales nazis, nunca han sido mezclados con reos de otro tipo. Pero están en las incluso, por mismas ejemplo, cárceles, pero en otros... No. En el caso, por ejemplo, del almirante Spee, que tuvo 10 años, que finalmente salió vivo, otros murieron ahí, estaban en una fortaleza y se turnaban los guardias de todos los países aliados. Nunca estuvieron en una cárcel común y corriente. En Argentina sí. En Argentina hoy día prácticamente las Fuerzas Armadas están en una posición muy disminuida. Y ellos además cometieron el tremendo error en Argentina de haber ido a una guerra con un país, no solamente fue el problema, ¿no es cierto?, de los derechos humanos y de malos gobiernos militares, ellos tuvieron malos gobiernos con malos resultados, también está el tema, ¿no es cierto?, de la guerra con Inglaterra, que perdieron de una forma compleja. Evelyn, ¿usted estaría dispuesta a indultar a algunos de esos militares condenados por delitos de derechos humanos que hoy están con enfermedades terminales? Si hay alguien con enfermedad terminal, tendría que ser una política general de indultar a cualquier persona con enfermedad terminal. Pero lo que yo siento en esta materia, yo leí una entrevista muy buena a la Clara Charansky. Y lo que yo haría probablemente es llamar a gente de la estatura de ella, que es una mujer de izquierda que sufrió con el gobierno militar. Llamaría también a José Salaquet, que es un hombre con una pasión por los derechos humanos, pero también por el trato justo. Y probablemente consultaría con ellos qué hacer. O sea, creo que son medidas que uno tiene que conversarlas con gente que conozca mucho más de derecho, de cuáles son las costumbres, de qué es lo que se ha hecho, de qué es lo que es correcto,
yo no tengo esa preparación, probablemente lo conversaría con gente que tuviera mucho más preparación que yo. Usted, conociendo el mundo militar, se ha hablado mucho de los pactos de silencio. ¿Cree que todavía hay información que se pueda conocer? Yo creo que muchos de los que podrían haber tenido información ya están muertos. Pero Manuel Contreras está vivo. Y gente de su generación también está viva. Sí. Yo creo que él no va a hablar nunca, si es que sabe algo, probablemente no va a hablar nunca. ¿Y los que están con él? Yo tengo la impresión que la mayoría de los que están con él no lo quiere para nada. ¿Pero por eso estarían en una postura distinta? Probablemente ellos ya dijeron lo que podían saber. No, yo creo que los que estaban con él, digamos en Cordillera, nunca tuvieron probablemente el grado de involucramiento que tuvo él. Probablemente han dicho lo que tenían que decir y hay cosas que probablemente se han perdido. ¿No tiene esperanza que haya más información? Yo tengo muy poca esperanza, muy poca esperanza. Sobre todo que no ha habido tampoco ningún trato mejor al que ha dado información, ¿no? Evelyn, cuando a usted le ofrecieron ser la candidata de la Alianza, conversó con usted el senador Jovino Novoa. En un libro sale reproducida una conversación que, básicamente y bien estrictamente dice, usted le dice, lo que me está ofreciendo es caca, y él le dice, chocolates no son. No fue exactamente igual, pero parecido. ¿Y cómo ha sido? La verdad es que es una campaña súper dura, difícil, con poco tiempo, donde ya se habían habido 2 candidatos anteriores. Había muy poco tiempo para armar el programa de gobierno, así que claramente un tema ha sido muy difícil. Y donde no siempre ha tenido el apoyo que tal vez hubiera necesitado desde el principio. A Renovación Nacional le costó como partido mucho tiempo entregarle este apoyo y cuando lo hace, Andrés Alamán dice hay que olvidarse de la razón y del corazón y hay que votar, o sea hay que apelar a la cosa práctica y las campañas necesitan corazón y necesitan razón. ¿Cómo se ha sentido usted? Pero lo que quiero señalar es que en este minuto estamos unidos. Hubo una comida en que había mucha mística y todos esos problemas que hubo al principio yo diría que ya están superados. Hay algunas pocas personas que no se han integrado bien a la campaña, pero la mayoría, o sea, yo he sentido un apoyo de parte de Renovación Nacional. Olvídate cómo me ha ayudado Lili Pérez, Francisco Chaguán, Mario Desbordes, hay muchos otros. ¿Echa de menos el apoyo de Andrés Alamán? Alberto Espina. No, yo sabía que no iba a estar. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía la ilusión de ser el candidato, obviamente. ¿Y porque todavía hay temas pendientes del pasado? La verdad es que no hay temas pendientes del pasado, eso se lograron arreglar. Más bien yo diría que hay como distintos estilos. A mí me encanta trabajar en equipo, hemos armado buenos equipos con la mayoría y en ese sentido eso no ha andado tan bien. Pero ya estamos en la mitad de octubre, ¿se ha sentido sola, Evelyn? No, ahora ya no. En no. algún minuto sí, en algún minuto claramente sí. Pero en este minuto me siento súper acompañada, con mística, con cariño, con apoyo, o sea, realmente yo te diría que estoy como maravillada de que gente con la cual yo no era amiga, no tenía mucho contacto, yo a Mario Desbordes casi no lo conocía, olvídate el puntal que ha sido. Lo mismo Francisco Chaguán, tampoco tenía tanto, me llama, me ha mandado gente que lo asesora a él, o sea, ha sido bien impresionante. La ayuda y el cariño ha llegado muchas veces de gente que uno no lo esperaba. Y hablábamos que hay que combatir en 2 frentes, uno, Michelle Bachelet, y se está empezando a meter en el subelectorado Franco Parisi. ¿Cómo califica esta arremetida? ¿Cuánto daño le puede hacer a su candidatura en la figura como Franco Parisi? No, yo no creo que haga daño. Yo creo que él está apelando a un grupo de gente un poco como Marco Enrique, que al final nunca son electorados realmente amplios, ¿no? Ahora, pero sí tienen un nicho, sí tienen una cierta cantidad de votos que puede llegar 10%, 11%, pero es eso. Si hay segunda vuelta, ¿quiénes son los nombres, Evelyn? Las 2 hijas del general, como dice el libro.
Evelyn, ¿cómo se entiende que una candidata de derecha apele a programas económicos y programas sociales que son de países, usted lo ha planteado varias veces, como Alemania, Europa escandinava, Noruega, que son países donde impera la socialdemocracia? Es que no es así, Matilde. El concepto, porque existía economía de mercado, pero el concepto de economía social de mercado se instala por primera vez en Alemania y con gobiernos que no eran de socialdemócratas. Yo creo profundamente en la economía social de mercado. Y los países nórdicos, Suecia, Finlandia, todo eso, tenían políticas muy de socialdemocracia hasta los 90, donde tuvieron una crisis feroz porque no pudieron seguir manteniendo ese estado benefactor. Hoy día son países donde no hay tanta ideología, ni de derecha ni de izquierda, son súper pragmáticos, hay mucho diálogo, ven qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y lo que sí tienen es una pasión por la equidad, pasión que yo comparto. Pero también tienen cargas impositivas para la gente y para las empresas que son muy superiores a las de Chile. ¿Usted estaría dispuesta a subir esa carga impositiva? Pero aún así siguen siendo bastante más altas que las de Chile. Las han bajado y nosotros no descartamos. Cuando hablamos de carga impositiva se pueden hacer de dos maneras. Se puede hacer cambiando la base, cambiando la tasa o sencillamente fiscalizando y cerrando esas cosas mal redactadas que permiten la elusión. La elusión básicamente es cuando tú legalmente pagas menos de lo que debieras. ¿Pero le tiene miedo subir los impuestos? Es que yo creo que en este momento lo más importante para Chile es seguir creciendo, generando empleo. Nosotros todavía tenemos muchos jóvenes vulnerables que están sin empleo, tenemos muchas mujeres que están sin empleo y por lo tanto en la vida de los países hay distintas etapas. Yo creo que subir fuertemente los impuestos ahora no puede terminar, o sea, no me cabe duda que terminaría matando a la gallinita de los huevos de oro. Y creo que en realidad lo que uno es mucho mejor ir teniendo esa gallinita viva, lo mejor controlada posible, pero seguir creciendo, seguir generando empleo, porque fíjate, hoy día hay 830.000 personas, familias, que hoy día están recibiendo un ingreso mensual y hace 3 años no lo recibían. Los sueldos están aumentando muy fuertemente y por lo tanto yo creo que tengamos claro que los países van progresando de a poco y yo creo que esto las mujeres chilenas lo entienden muy bien. Acá no hay algo que te permita dar un salto enorme. Generalmente cuando tú das un salto enorme, ligerito das otro salto para atrás. Y en ese sentido, en el materia de empleo y de sueldo, hay mucha gente que no le cree, porque usted cuando se estaba subiendo el salario mínimo fue una de las principales detractoras de que se subiera y que se llegara a 250.000 pesos. Hoy día usted propone 300.000 pesos para las mujeres y para los jóvenes en situación, digamos, de inestabilidad o vulnerabilidad. ¿Cómo pretende? Nunca he hablado de salario mínimo. Lo que he hablado es que las mujeres y los jóvenes que trabajan tiempo completo en una empresa ganarán al menos 300.000 pesos. Esos son 210.000 pesos de salario mínimo hoy día, 52.500 pesos de gratificación, y por eso que hablo de una empresa, porque las empresas pagan gratificación, y el resto un subsidio del Estado. Lo financia el Estado. Así es. ¿Y se mantiene el salario mínimo en 210.000 pesos? Por eso que hablo, porque si hubiéramos subido el salario mínimo a 300.000 pesos, yo no estaría hablando para las mujeres y para los Claro, los o sea, jóvenes. Tú no puedes subir solamente para mujeres y para jóvenes, tendrías que subirlo para todos. ¿Y es posible llegar a los 250.000 pesos en 4 años? Depende de cómo le vaya a nuestra economía, depende de cómo le vaya a la economía internacional. Usted habla... Si viene un desastre en la economía internacional o un desastre en la economía chilena y te sube a 12% la cesantía, obviamente que no. Con una cesantía como la que tenemos hoy día y con un país como el que está creciendo hoy día, obviamente que sí. ¿Usted Pero uno no se compromete a crear 600.000 empleos? Sí. ¿El Estado no le parece paradójico que sea tan mal empleador? Mira, yo tengo unos datos que dice que hay funcionarios con empleo estable 84.000, a contrata 129.000 y a honorarios 30.000. O sea, ¿cómo el Estado le está dando mal ejemplo a las empresas? Por varias razones. Primero, los salarios topes en el Estado son muy bajos. Y por lo tanto, si tú lo único que le puedes ofrecer a un buen profesional es el salario tope, probablemente no te lo vas a llevar al Estado, se va a quedar en el sector privado. Y por eso que se ha recurrido tanto al tema de los honorarios, porque es la única forma de pagar más que lo que dice el tope de la escala única. Y en el caso de los a contrata,
hay gente que está a honorario y que gana mal. Y eso hay que ir, y de hecho nosotros en este gobierno fuimos disminuyéndolo. Lo que pasa es que heredamos mucha gente en esa situación. Y pasarlos a contrata significa un aumento de costo para el Estado de 20% por cada persona. Pero entonces hay que ir haciéndolo de a poco. Usted ha hablado de mejorar la salud y tal vez uno de los temas que más quedó del debate fue cuando Ricardo Israel dice que un niño con un resfrío se puede llegar a morir en una zona extrema y acá es solamente un mal recuerdo del invierno. ¿Cómo pretende mejorar la salud cuando ni siquiera hay los especialistas suficientes? No los hay porque los gobiernos anteriores no se preocuparon de formarlos. Pero quiere decir que este gobierno ha aumentado en 6 veces el gasto para la formación de especialistas. Están empezando ya a salir y en los próximos años van a salir muchos especialistas que hoy día no existen. Y van a salir además con una obligación de trabajar durante 6 años para el Estado, también en regiones. Si se hubieran preocupado antes de formar los especialistas, hoy día estarían. Pero van a estar en el futuro, por lo tanto vamos a tener esos especialistas para los 100 consultorios de excelencia de los que nosotros estamos hablando. Evelyn, uno de los temas que ha cruzado la agenda desde ya la mitad del gobierno del presidente Piñera ha sido el tema de la educación. Hay mala educación en Chile y eso es reconocido por todo el mundo. Los que no tienen la suerte de tener a sus hijos en colegio privado, hay muy pocos colegios públicos que brindan educación de calidad. ¿Cuál es la propuesta suya en materia de educación? Si nosotros queremos tener buena educación, tengamos claro que eso pasa por tener buenos profesores. Ahí es donde pasa todo. En Chile hemos gastado mucho en ladrillos y poco en profesores. Cuando tú tienes salarios tan bajos de los profesores, no vas a tener a la mejor gente que entra a la universidad. Por lo tanto, nosotros creemos, hay que reforzar toda la educación, empezando por la preescolar, donde se forman mucho las conexiones neuronales y también el carácter, pero nosotros estamos proponiendo que las educadoras de párvulo ganen lo mismo que los profesores, porque son igualmente importantes. Y que los profesores, obviamente los que saben la materia, los que puedan enseñar, los que hayan pasado los test, partan ganando un salario de 600.000 pesos, porque si tú le ofreces 400.000 pesos, tú no vas a tener a la mejor gente. Van a haber algunas muy buenos que van a ir por vocación, pero van a haber muchos otros que no van a ser los mejores para enseñarle a nuestros niños. ¿Y esto para la educación pública, Evelyn? Sí, pues naturalmente, para la educación pública. Pero usted ha insistido que va a entregar una subvención para las familias. ¿Eso no es matar la educación pública? No, porque nosotros tenemos una serie de programas para fortalecer la educación pública y porque esa mayor subvención también va para la educación pública. Perfecto. Ahora... Pero la educación pública... Yo lo que quiero señalar, sí, yo estoy por dignificar todos los servicios públicos, transporte, educación, salud, pero al final lo que más me importa a mí es la educación de calidad. Y creo muy fuertemente que son los padres los que deben decidir si prefieren un colegio particular subvencionado o un colegio público. Lo que me importa es que sea bueno, pero también me importa que el sector público tenga el dinero para hacer también una educación de calidad. Sus hijos tuvieron educación de calidad, sí, pero tuvieron una mamá ausente. ¿Cuál es el costo que ha tenido la política en la vida familiar de Evelyn Matei? Bueno, yo la verdad es que cuando era diputada por Las Condes yo estaba aquí todos los días. Ya cuando fui diputada por San Antonio, muchas veces me quedaba en San Antonio o muchas veces me quedaba en Valparaíso por el cansancio. Y cuando ya fui senadora, la verdad es que yo casi venía de visita a mi casa. Así que sí ha tenido un costo muy fuerte y me hubiera encantado poder estar más con mis hijos. ¿Qué momento de la vida de sus hijos que se haya perdido les duele infinitamente? Me acuerdo un día que casi me morí. Yo estaba en Conbarbalá, me acuerdo. Y entra un llamado, no siempre entraban los llamados, y era de mi hija, que tenía como 14, 15 años, y me dice, mamá, ¿dónde está tu collar? No sé cuántito. Yo le dije, está en tal parte, pero ¿para qué lo necesita? Es que tengo una fiesta de 15 años, era la primera fiesta de 15 años de su vida. Mijito, ¿y cuándo es? Hoy día. ¿Y qué te vas a poner? El papá me fue a comprar un vestido y con la María Isabel, nuestra nana, fui a comprar los zapatos. Así me sentí. No la vi salir, no la vi llegar, no, o sea, sentí que,
Duro. Duro, 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 duro. ¿Y vale la pena, Evelyn? Fíjate que mis hijos no me lo toman a mal. Y yo creo con tanta pasión lo que estoy haciendo. Uh-huh. Yo siento realmente que nuestro país es un país que tiene oportunidades tan maravillosas. Siento que éticamente nosotros no podemos permitir, gracias a Dios hemos ido disminuyendo fuertemente la pobreza, pero no es suficiente, tenemos que avanzar en equidad. Pero yo le estoy hablando de su familia. Lo que pasa es que cuando sí. tú tienes pasiones tan grandes por la equidad, tú trabajas por ello. Uh-huh. ¿De qué se arrepiente? De miles de cosas que no te las voy a decir acá. Todo no debe arrepentirme de muchas cosas, no, jamás. Esas son cosas privadas. ¿Y cuál ha sido la pena más grande que se pueda contar? La muerte de mi hermano, obviamente. Uh-huh. Esa es la pena lejos más grande de mi vida. ¿Y la alegría más grande? No recuerdo una alegría que yo haya tenido así como que... yo te diría que las alegrías son diarias. Yo soy una persona alegre, que me gusta reírme, que lo paso bien. La alegría es compartir un chocolate con mi hija. La alegría es salir a caminar con mi marido. La alegría es estar viendo cómo están floreciendo mis flores. La alegría es ir a un buen concierto. La alegría es una comida rica que le he preparado a mi familia. Esas para mí son las alegrías. O sea, si tú me dices una alegría, yo no soy una persona que tampoco ande buscando ni puestos. Cuando he ganado, por ejemplo, una elección, si tú me dices, ¿estabas feliz, feliz, feliz? No. Las alegrías para mí son otra cosa, son mucho más que tengan que ver con mi familia. Y por eso llama la atención a lo que ha dedicado su vida. Claro, Uh-huh. claro. Es raro porque no lo hago porque yo lo necesite como algo para mí, sino que más bien como una pasión. ¿Como un sentido del deber? Hay un sentido del deber, pero hay más bien un sentido de sueño. O sea, yo siento que nuestro país vivió un golpe tan brutal en los años 70, que nos hizo tanto daño durante tanto tiempo, y siento que si nosotros no trabajamos fuertemente, vivamente, pero también con mucha inteligencia, con mucho sacrificio, con mucha seriedad, uh-huh, en políticas públicas que nos permitan una mayor equidad, yo siento que podemos volver a tener otro reventón. Evelyn, me gustaría usted tener una opinión ya formada de las fortalezas y debilidades de sus contrincantes. Brevemente, ¿cuál sería lo que más admira y lo que más critica de Michelle Bachelet? Claramente lo que más admiro es sentido común, y empatía y simpatía. Uh-huh. ¿Y lo que más critica? Y lo que más critica es que yo encuentro que no tiene capacidad de cortar el queque. Lo cual es complejo en mi opinión ahora, porque tiene una coalición extremadamente amplia. Yo no veo cómo pueden convivir en una coalición la Democracia Cristiana con el Partido Comunista, y eso requiere cortar el queque. ¿Cuál es el modelo que usted va a seguir? Porque si no, al final no hace nada. ¿Y su principal fortaleza y su debilidad? La mía, yo diría que la principal fortaleza es conocer muy fuertemente los distintos aspectos de la política pública. ¿Y su debilidad? Y la debilidad es, yo creo, eso que me estoy conteniendo. Y que hace que la gente dice, oye, Evelyn, no te es tan contenida, no eres tú. Pero en el fondo tengo que trabajar en ser un poco más ecuánime, de escuchar y qué sé yo. Yo creo que yo tengo un carácter fuerte, y eso no es pecado, tener carácter fuerte. El tema es que tú tienes que no dejarte llevar por él. Ahora, su principal anhelo o su sueño, su meta más inmediata, me imagino que es pasar a segunda vuelta, ganar las elecciones. ¿Cuál es su tema pendiente en materia personal? En materia personal, siento que me podría morir mañana y estaría en paz. Muchas gracias, Alina. Gracias.